Hay un tipo de soledad que no puedes explicarle a nadie. No es tristeza, no es depresión, es algo más antiguo, más profundo. Es esa sensación de estar rodeado de cuerpos, voces, risas, y sentir que te estás desintegrando por dentro, como si cada sonido te arrancara un pedazo de ti mismo, como si cada mirada, cada conversación forzada, cada gesto social te recordara que no perteneces a ese mundo. Y lo peor no es el ruido exterior, es la pregunta que viene después, cuando llegas a casa. ¿Por qué yo? ¿Por qué todos los demás parecen fluir naturalmente en lugares que a mí me devoran? Mientras observas cómo la gente se mueve con facilidad en esos espacios abarrotados, tú luchas contra una fuerza invisible que nadie más parece sentir. No es timidez, no es miedo social, es algo que vive más abajo, debajo de las palabras, debajo de las explicaciones racionales. Es una incomodidad existencial que te hace cuestionar si estás diseñado para otro tipo de vida, una vida que la sociedad no valora, una vida que las personas exitosas, extrovertidas y visibles consideran menos valiosa. Te han dicho 1000 veces que salgas más, que te expongas, que te adaptes, como si la solución fuera forzarte a encajar en moldes que te destruyen, como si el problema fuera tu resistencia, y no el hecho de que el mundo funciona con reglas escritas para otro tipo de cerebro. Pero hay algo que nadie te ha dicho, algo que la psicología moderna está comenzando a confirmar, pero que un filósofo alemán entendió hace más de 200 años. Algo sobre la naturaleza profunda de tu existencia que cambiará para siempre la forma en que interpretas esta incomodidad. Porque lo que sientes en las multitudes no es debilidad, es percepción. No estás huyendo de la vida, estás huyendo de la mentira. Y esa distinción cambia absolutamente todo. Schopenhauer sabía que la mayoría de las personas viven en una ilusión colectiva, una ficción compartida donde el valor de un ser humano se mide por su capacidad de adaptarse al ruido, al caos, a la superficialidad disfrazada de conexión. Pero tú ves a través de esa ilusión. Y esa visión tiene un precio. Este no es un video para sentirte mejor. No voy a venderte la idea de que eres especial por ser diferente. Voy a mostrarte algo más profundo y más perturbador. La razón por la cual tu cerebro rechaza lo que el mundo glorifica. Y por qué esa resistencia no es un error de diseño, sino una forma superior de percibir la realidad. Lo que viene a continuación no será cómodo, pero será verdadero, y en un mundo construido sobre mentiras reconfortantes, la verdad siempre duele antes de liberar. Este canal no existe para darte palmaditas en la espalda. La verdad interna no es un espacio de motivación barata, ni de frases inspiradoras diseñadas para hacerte sentir bien durante 3 minutos. Este es un lugar donde desmantelamos las ilusiones que la sociedad te vendió como verdades absolutas. Donde exploramos el lado oscuro de la psique humana sin filtros ni romanticismos. Lo que estás a punto de descubrir sobre tu rechazo a las multitudes no aparece en libros de autoayuda. No lo encontrarás en charlas TED ni en posts motivacionales de Instagram, porque no es vendible. No es fácil de digerir. Y definitivamente no te hará sentir cómodo contigo mismo de inmediato, pero cambiará la forma en que te ves. Para siempre. Voy a revelarte por qué tu incomodidad en lugares abarrotados no es un defecto psicológico, sino una señal de que tu cerebro funciona en un nivel de procesamiento que la mayoría de las personas jamás alcanzará. Voy a mostrarte cómo Schopenhauer descifró esta verdad hace siglos, cuando la psicología moderna ni siquiera existía. Y cómo la ciencia actual confirma cada una de sus observaciones más oscuras sobre la naturaleza humana. Este video tiene 30 minutos, no porque sea largo, sino porque la profundidad requiere tiempo. Aquí no simplificamos ideas complejas en fragmentos digeribles para mentes impacientes. Aquí exploramos hasta el fondo, hasta donde duele, hasta donde la mayoría se rinde porque la verdad se vuelve demasiado incómoda. Si buscas consuelo, este no es tu lugar. Si buscas confirmación de que todo está bien y que solo necesitas aceptarte como eres, hay miles de canales para eso. Pero si buscas entender la mecánica oscura detrás de tu psicología, si quieres ver la verdad desnuda sobre por qué tu cerebro rechaza lo que otros abrazan sin cuestionamiento,
Entonces este es exactamente el video que necesitas. Te voy a pedir algo. No lo veas fragmentado. No saltes secciones buscando la respuesta rápida. Porque este contenido está diseñado como una experiencia completa. Cada parte construye sobre la anterior. Cada revelación prepara la siguiente. Si cortas el proceso, pierdes la transformación. La verdad interna no promete soluciones felices. Promete claridad brutal. Y a veces, la claridad es lo único que necesitas para dejar de pelear contra ti mismo y empezar a entender que la guerra nunca fue contigo. Fue con un sistema diseñado para hacerte creer que estás roto cuando simplemente estás operando en otra frecuencia. Schopenhauer decía que la vida es sufrimiento porque estamos atrapados entre dos fuerzas, el deseo constante y la desilusión inevitable. Pero había algo más que él entendió y que pocos filósofos se atrevieron a explorar. Que algunas personas sufren más no porque sean más débiles, sino porque perciben más. Porque su sistema nervioso no les permite mentirse a sí mismos tan eficientemente como al resto. Este video es para quienes sienten que algo fundamental está fuera de sincronía entre su mundo interno y el mundo externo. Para quienes han intentado adaptarse 1000 veces y siempre terminan agotados, vacíos, cuestionando si el esfuerzo vale la pena. Para quienes se preguntan si están destinados a vivir en los márgenes de una sociedad que glorifica la extroversión y castiga la introspección. Prepárate para ver tu incomodidad bajo una luz completamente diferente. Una luz que no la convierte en virtud romántica, pero tampoco en defecto patológico. Una luz que simplemente la revela como lo que es. Una consecuencia inevitable de cómo tu cerebro procesa la realidad. Arthur Schopenhauer vivió en un mundo que lo celebraba todo lo que él despreciaba. La Alemania del siglo XIX estaba ebria de optimismo. Hegel dominaba las universidades con su filosofía del progreso inevitable, del espíritu absoluto, de la historia como marcha triunfal hacia la perfección. Era la época dorada del idealismo romántico, donde la razón y la civilización prometían elevar a la humanidad hacia alturas nunca antes alcanzadas. Y en medio de ese circo de ilusiones colectivas, Schopenhauer observaba en silencio. Y lo que veía no era progreso. Era repetición. No veía perfeccionamiento. Veía la misma estupidez humana disfrazada con nuevos nombres. No veía esperanza. Veía la voluntad ciega, irracional, insaciable, condenando a la humanidad a ciclos eternos de deseo y desilusión. Pero lo que realmente lo separaba de sus contemporáneos no era su pesimismo, era su honestidad. Schopenhauer no tenía interés en construir sistemas filosóficos hermosos que hicieran sentir bien a las personas. Él buscaba la verdad, sin importar cuán oscura o deprimente fuera. Y esa verdad lo llevó a una conclusión radical, que la mayoría de las personas están atrapadas en una ilusión fundamental sobre lo que son y lo que quieren. Para Schopenhauer, la vida humana está dominada por la voluntad, una fuerza ciega, irracional y completamente indiferente al sufrimiento individual. No es una fuerza divina ni benevolente, es un impulso ciego hacia la existencia, hacia la reproducción, hacia la perpetuación sin propósito ni fin. Y los seres humanos, creyendo que actúan por razones conscientes y nobles, en realidad son marionetas de esta voluntad que los usa y los descarta sin contemplaciones. Ahora, aquí está la parte que la filosofía académica suele ignorar. Schopenhauer notó algo crucial sobre la sociabilidad humana. Observó que las personas se agrupan no por amor genuino ni por necesidad emocional profunda, sino por miedo. Miedo a la soledad. Miedo a enfrentarse consigo mismas. Miedo a descubrir que sin el ruido constante de los demás no queda nada adentro. Él escribió: la sociabilidad de las personas proviene menos de su amor mutuo que de su miedo a la soledad. Una frase brutal, porque implica que la mayor parte de la interacción social humana no es conexión real, sino escape. Las multitudes, las fiestas, los eventos sociales, todo eso no es celebración de la humanidad. Es anestesia colectiva contra la verdad insoportable de la existencia individual. Y aquí es donde Schopenhauer conecta directamente con tu experiencia en las multitudes. Porque lo que tú sientes cuando entras en un lugar abarrotado no es solo sobrecarga sensorial. Es el rechazo instintivo a participar en esa anestesia colectiva. Tu cerebro detecta la falsedad, la superficialidad, el vacío disfrazado de alegría.
y se niega a colaborar. Mientras otros se sumergen fácilmente en la ilusión, tú permaneces dolorosamente consciente. Consciente de la artificialidad de las sonrisas. Consciente del vacío detrás de las conversaciones. Consciente de que todo ese ruido no es vida auténtica, sino huida desesperada de la muerte y el sinsentido. Schopenhauer identificó dos tipos de personas. La mayoría, que vive sumergida en la voluntad sin cuestionarla, siguiendo sus impulsos ciegos como autómatas satisfechos, y una minoría, los contemplativos, que logran distanciarse lo suficiente como para ver el mecanismo completo. Estos últimos pagan un precio altísimo, la alienación permanente. Porque una vez que ves la maquinaria funcionando, no puedes volver a disfrutarla ingenuamente. La psicología moderna le da la razón. Los estudios sobre personalidad altamente sensible, HSP por sus siglas en inglés, demuestran que entre el 15 y el 20% de la población tiene un sistema nervioso que procesa la información con mayor profundidad. Estos individuos no solo captan más estímulos sensoriales, también procesan con mayor intensidad las emociones, las sutilezas sociales, las incoherencias entre lo que las personas dicen y lo que realmente sienten. Schopenhauer habría llamado a estas personas los contemplativos. La ciencia los llama altamente sensibles. Pero el resultado es el mismo. Una incapacidad fundamental para participar cómodamente en la ilusión colectiva que mantiene a la mayoría funcionando. Tu rechazo a las multitudes no es antisocial. Es filosófico. Es la respuesta natural de un cerebro que se niega a apagar su capacidad crítica para encajar en espacios diseñados para la inconsciencia colectiva. Ahora viene la parte que nadie te dice. La verdad que los psicólogos positivos evitan porque destruye su narrativa de todos somos igualmente valiosos de maneras diferentes. La verdad que la sociedad oculta porque amenaza el orden social construido sobre la uniformidad. Tu incomodidad en las multitudes no es un problema a resolver. Es una incompatibilidad fundamental entre tu forma de procesar la realidad y el modo en que la sociedad está diseñada para funcionar. Déjame ser más directo. El mundo moderno está optimizado para cerebros que funcionan en modo superficial. Cerebros que pueden procesar cientos de estímulos simultáneos sin profundizar en ninguno. Cerebros que pueden mantener conversaciones vacías durante horas sin sentir la fricción interna entre lo que dicen y lo que realmente piensan. Cerebros que pueden sonreír, asentir, participar en rituales sociales automáticos sin que una voz interior les susurre constantemente. Esto es falso, esto no significa nada. Pero tu cerebro no funciona así. Y aquí está la virada brutal. Eso no te hace mejor, pero tampoco te hace peor. Te hace incompatible. La sociedad necesita personas que puedan funcionar eficientemente en estructuras grupales, que puedan colaborar sin cuestionamiento excesivo, que puedan consumir contenido superficial, trabajar en oficinas abiertas, participar en dinámicas de equipo, asistir a eventos corporativos. La maquinaria social moderna requiere cierto nivel de inconsciencia para funcionar sin fricción. Y tú tienes demasiada conciencia, demasiada percepción, demasiada profundidad involuntaria. Como un instrumento musical afinado con precisión extrema que detecta cada desafinación en la orquesta. Mientras otros disfrutan la melodía general, tú escuchas cada nota falsa, cada ritmo desincronizado, cada armonía quebrada. Schopenhauer lo entendió perfectamente. Él sabía que las personas más conscientes están condenadas al sufrimiento más intenso, no porque sean masoquistas ni porque busquen el dolor, sino porque la conciencia elevada implica percibir tanto la belleza sublime como el horror fundamental de la existencia. Y las multitudes son el horror disfrazado de normalidad. La psicología evolutiva ofrece una explicación adicional. Durante millones de años, la supervivencia dependía del grupo. Los humanos que permanecían aislados morían. Los que se integraban prosperaban. Por eso el cerebro humano promedio está cableado para buscar la pertenencia grupal como prioridad absoluta, incluso a costa de la autenticidad individual. Pero algunos cerebros desarrollaron una variación, una sensibilidad aumentada que les permitía detectar amenazas, percibir patrones ocultos, anticipar peligros que el grupo ignoraba. Estos individuos no eran los líderes sociales.
Eran los observadores en los márgenes, los que notaban cuando algo no encajaba. Los sistemas de alerta temprana de la tribu. Tú eres descendiente de esos observadores. Tu incomodidad en multitudes es el eco evolutivo de un cerebro diseñado para la vigilancia profunda, no para la integración superficial. Un cerebro que priorizó la percepción sobre la pertenencia. La verdad sobre la comodidad. Pero aquí viene la verdad más incómoda. En el mundo moderno, ese tipo de cerebro es una carga. Las empresas no quieren observadores críticos, quieren empleados adaptables. La cultura no celebra la profundidad, celebra la visibilidad. El éxito social no se mide por la autenticidad de tus conexiones, sino por la cantidad de contactos que puedes mantener simultáneamente. Así que cada vez que entras en un lugar lleno de gente y sientes esa urgencia de escapar, no estás experimentando ansiedad social genérica. Estás experimentando el conflicto directo entre tu forma de procesar la realidad y las demandas del sistema social dominante. Y la pregunta que nadie se atreve a formular es, ¿quién está equivocado? ¿Tú, por no poder adaptarte a espacios que te devoran interiormente? ¿O el sistema, por exigir que todos funcionen en modo superficial para mantener la ilusión de cohesión social? Schopenhauer respondería que ambos están atrapados en la misma trampa, que no hay correcto ni incorrecto, solo diferentes grados de conciencia del sufrimiento fundamental de existir, y que quienes sufren más no son los débiles, sino los que no pueden mentirse tan eficientemente. Vamos más hondo. Tu cerebro no solo procesa más información, la procesa cualitativamente diferente. Mientras la mayoría filtra el mundo a través de categorías simples: bueno, malo, peligroso, seguro, útil, inútil. Tú lo percibes en capas de significado superpuestas, como si vieras el código detrás de la realidad cotidiana. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás?, en una fiesta, tu cerebro no solo escucha las palabras, detecta la entonación, el lenguaje corporal, la congruencia entre expresión facial y emoción subyacente, el contexto social, las expectativas implícitas, las dinámicas de poder en la conversación, todo simultáneamente. Y luego debe elegir una respuesta socialmente aceptable mientras procesa cientos de variables que la mayoría ignora completamente. Eso es agotador, no metafóricamente, neurológicamente agotador. Los estudios de neuroimagen muestran que las personas altamente sensibles tienen mayor activación en áreas cerebrales relacionadas con la conciencia, la empatía y el procesamiento profundo de información. Su ínsula, región cerebral asociada con la conciencia emocional, trabaja en sobremarcha constantemente. Su corteza prefrontal, responsable del análisis y la reflexión, nunca descansa completamente, incluso en situaciones que otros consideran relajantes. Es como tener un procesador de alta potencia funcionando permanentemente al máximo rendimiento mientras todos los demás operan en modo ahorro de energía. Eventualmente te sobrecalientas. Necesitas apagarte. Necesitas silencio, no para descansar del ruido, sino para permitir que tu cerebro deje de procesar inputs sensoriales y emocionales infinitos. Pero hay algo más oscuro todavía. Schopenhauer identificó que el sufrimiento humano no proviene solo del dolor directo, sino de la conciencia del dolor. Un animal sufre cuando está herido, pero no sufre anticipando el dolor futuro ni recordando el pasado. Los humanos sí. Y tú, con tu capacidad de procesamiento aumentada, sufres en múltiples dimensiones temporales simultáneamente. Cuando estás en una multitud, no solo experimentas la incomodidad presente. Tu cerebro anticipa cuánto tiempo más tendrás que soportarlo, recuerda experiencias pasadas similares, proyecta las consecuencias de intentar escapar, analiza las expectativas sociales que te obligan a quedarte. Estás sufriendo en pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Además, existe el fenómeno de la empatía involuntaria. Tu cerebro no solo percibe las emociones ajenas, las absorbe, literalmente. Las neuronas espejo se activan con tanta intensidad que la tristeza de un extraño se convierte en tu tristeza. La ansiedad grupal se vuelve tu ansiedad. Entras en un lugar y antes de entender racionalmente qué está pasando, ya estás cargando con las emociones de decenas de personas que ni siquiera conoces.
Imagina ser una esponja emocional en un océano de sentimientos contradictorios. Algunos celebran, otros sufren en silencio. Algunos fingen felicidad, otros esconden resentimiento. Y tú lo absorbes todo, sin filtro, sin control. Tu cerebro intenta procesar esa sobrecarga y lo único que produce es un impulso urgente de huir. Schopenhauer llamaría a esto el sufrimiento de la voluntad manifestada en conciencia elevada. La psicología moderna lo llama sobreestimulación empática. Pero el resultado es el mismo. Un cansancio existencial que no se cura con descanso físico. Y luego está la dimensión social más retorcida. La obligación de fingir, porque si muestras tu incomodidad abiertamente, te juzgan. Te llaman antisocial, amargado, raro. La sociedad no tolera que rechaces sus rituales colectivos. Debes participar con una sonrisa, aunque por dentro estés desintegrándote. Esa disonancia entre tu experiencia interna y tu performance externa crea una fractura psicológica. No solo estás incómodo mientras finges comodidad. No solo quieres irte mientras actúas como si quisieras quedarte. Esa doble capa de falsedad es más tóxica que la incomodidad original. Schopenhauer odiaba esa hipocresía social. Despreciaba la cortesía como una forma de mentira institucionalizada. Prefería la soledad brutal antes que la compañía falsa. Y en eso tenía razón. Porque lo que realmente te agota de las multitudes no es la cantidad de gente. Es la cantidad de mentiras por segundo que debes procesar y replicar para mantener la fachada de normalidad. Cada conversación superficial, cada risa forzada, cada gesto de interés fingido. Todo eso acumula. Y cuando llegas a casa, no solo estás cansado. Estás contaminado. Contaminado por la falsedad. Contaminado por haber traicionado tu verdad interna para encajar en un molde que nunca fue diseñado para ti. Ahora llegamos al centro. Al núcleo de todo esto. La razón por la cual este video existe y por la cual has permanecido hasta aquí. No estás roto, pero tampoco estás destinado a una vida feliz en los términos que la sociedad define la felicidad. Escucha esto con atención. La mayoría de las personas encuentra satisfacción en la pertenencia. Su dopamina se dispara cuando se sienten parte del grupo, cuando ríen juntos, cuando comparten experiencias colectivas, cuando participan en rituales sociales. Para ellos, la conexión superficial con muchos es más valiosa que la conexión profunda con pocos. Pero tú funcionas con otra química cerebral. Tu satisfacción no viene de la dopamina gregaria. Viene de la acetilcolina introspectiva. Tu cerebro se ilumina cuando estás solo, pensando, creando, procesando. Cuando puedes sumergirte en ideas complejas sin interrupciones. Cuando no tienes que dividir tu atención entre cientos de estímulos irrelevantes. Y aquí está el conflicto irresoluble. Vivimos en una sociedad dopaminérgica que valora la extroversión, la visibilidad, la conexión constante. Una sociedad que interpreta tu necesidad de soledad como enfermedad, como algo a corregir, como síntoma de depresión, trauma o inadaptación. Pero Schopenhauer sabía la verdad. Sabía que las personas más profundas están condenadas a la incomprensión permanente, porque operan en una frecuencia que la mayoría nunca sintonizará, no por superioridad moral, sino por diferencia estructural en cómo sus cerebros están cableados. Él escribió: un hombre puede ser él mismo solo cuando está solo. Si no ama la soledad, no ama la libertad, porque solo cuando está solo es verdaderamente libre. No lo escribió como consejo motivacional. Lo escribió como diagnóstico existencial brutal. Porque la libertad tiene un precio, el aislamiento. Y el aislamiento tiene un costo, el juicio social permanente. Estás atrapado entre dos opciones igualmente dolorosas. O traicionas tu verdad interna para encajar socialmente, viviendo en constante disonancia. O honras tu necesidad de soledad y aceptas que serás permanentemente malinterpretado, juzgado, considerado inferior por quienes no pueden comprender tu forma de existir. No hay salida feliz. No hay reconciliación perfecta entre tu naturaleza y las demandas sociales. Puedes encontrar paz, sí, pero no la paz que la sociedad promete.
No la paz de pertenecer sin conflicto, sino la paz de aceptar que nunca pertenecerás completamente, y que eso no te hace defectuoso. Este es el momento donde la mayoría de los videos ofrecerían esperanza barata. Te dirían que encontrarás tu tribu, o que hay personas como tú esperándote. Pero la verdad es más dura. Incluso entre personas similares, seguirás siendo fundamentalmente solitario. Porque la profundidad de tu procesamiento interno crea una distancia que ninguna afinidad externa puede eliminar completamente. Schopenhauer murió solo, no porque fracasara socialmente, sino porque eligió la autenticidad sobre la compañía. Y esa elección tiene consecuencias reales, dolorosas, permanentes. Tu incomodidad en las multitudes no desaparecerá con terapia cognitivo-conductual. No se curará con exposición gradual. No se resolverá con técnicas de mindfulness. Porque no es un trastorno, es tu forma de ser. Y puedes aprender a gestionarla, a minimizar su impacto, a crear estrategias de supervivencia. Pero nunca desaparecerá la fricción fundamental entre tu conciencia elevada y un mundo diseñado para la inconsciencia funcional. La pregunta no es ¿cómo me adapto? La pregunta es ¿cómo vivo auténticamente en un sistema que rechaza mi autenticidad? Y esa pregunta no tiene respuesta única. Solo tienes caminos, cada uno con sus costos, cada uno exigiendo sacrificios diferentes. Puedes elegir la soledad profunda y pagar con aislamiento. Puedes elegir la adaptación social y pagar con disonancia interna. Puedes intentar el equilibrio y pagar con agotamiento constante. Pero no puedes escapar del costo, porque existir con conciencia elevada en un mundo inconsciente es inherentemente doloroso. Y eso es lo que nadie te dice, que no hay final feliz. Solo hay claridad, y a veces la claridad es lo único que transforma el sufrimiento de absurdo en significativo. Schopenhauer terminaba sus reflexiones más oscuras con una observación peculiar, que la vida no tiene solución porque no es un problema. Es simplemente lo que es. La voluntad ciega manifestándose en formas conscientes que sufren por existir. Tu rechazo a las multitudes no necesita solución. Necesita aceptación. No la aceptación pasiva de «así soy y está bien», sino la aceptación activa de «así soy, y esto tiene consecuencias que debo enfrentar». Porque una vez que dejas de pelear contra tu naturaleza, algo cambia. No desaparece la incomodidad, pero desaparece la culpa. No desaparece el cansancio, pero desaparece la expectativa de que debería ser diferente. Y en esa rendición paradójica, encuentras algo parecido a la libertad. No la libertad de hacer lo que quieras sin consecuencias, sino la libertad de ser quien eres, sabiendo exactamente qué estás sacrificando y por qué vale la pena. El mundo seguirá glorificando la extroversión. Las empresas seguirán premiando a quienes brillan en ambientes grupales. La cultura seguirá interpretando tu necesidad de soledad como deficiencia. Nada de eso cambiará. Pero tú puedes cambiar la narrativa interna que te hace creer que el problema eres tú. El problema nunca fuiste tú. El problema es la expectativa universal de que todos deben funcionar de la misma forma, que todos deben encontrar satisfacción en las mismas fuentes, que existe una única forma correcta de ser humano. Schopenhauer pasó décadas siendo ignorado por la Academia Alemana porque su filosofía contradecía el optimismo dominante. Murió antes de ver cómo su obra influiría en generaciones futuras. Vivió en los márgenes. Escribió para una audiencia que aún no existía. Y encontró significado no en el reconocimiento inmediato, sino en la integridad de su visión. Tú estás haciendo lo mismo cada vez que rechazas la falsedad colectiva en favor de tu verdad solitaria. No recibirás reconocimiento. No recibirás validación externa. Pero conservarás algo que la mayoría pierde en el camino. La relación auténtica contigo mismo. Y al final, cuando mires atrás, no recordarás las fiestas a las que no fuiste ni los eventos sociales que evitaste. Recordarás los momentos de claridad que solo la soledad puede ofrecer. Las ideas que nacieron en silencio. Las verdades que descubriste cuando dejaste de escuchar el ruido exterior. Porque hay algo que las multitudes nunca podrán darte. El encuentro profundo contigo mismo. Ese encuentro solo ocurre en soledad. Y es ahí, en ese espacio que otros temen y tú habitas, donde realmente existes. No como versión social de ti,
no como performance para otros, sino como conciencia pura enfrentando la realidad sin mediaciones, sin máscaras, sin distracciones. Y eso es lo que Schopenhauer llamaría contemplación pura. El estado donde la voluntad se detiene momentáneamente y la conciencia puede observar sin ser arrastrada. Es raro, es doloroso, es solitario, pero es lo más cercano a la libertad que un ser consciente puede experimentar. Si este mensaje resonó contigo, si reconociste en estas palabras algo de tu propia experiencia que nunca habías visto articulado con tanta claridad, considera suscribirte a La Verdad Interna. Este no es un canal de entretenimiento. No vamos a ofrecerte soluciones fáciles ni narrativas reconfortantes. Lo que encontrarás aquí es exploración profunda de las verdades incómodas que la psicología popular evita. Filosofía existencial sin romantizaciones. Análisis psicológico sin filtros motivacionales. Si este video te aportó claridad, aunque esa claridad duela, apóyalo con un like. No porque necesitemos validación, sino porque el algoritmo de YouTube funciona así. Más likes significa que este tipo de contenido profundo llegará a más personas que lo necesitan, a quienes están cansados de las respuestas superficiales, a quienes buscan verdad, no consuelo. Y ahora, la pregunta más importante. ¿Qué parte de esta reflexión te tocó más profundamente? ¿Fue el reconocimiento de tu incompatibilidad con las multitudes? ¿Fue entender que no estás roto, solo diferente? ¿O fue la aceptación de que no hay solución perfecta, solo caminos con diferentes costos? Comparte en los comentarios. No para nosotros, para ti. Porque escribir tu verdad, aunque sea anónimamente en una caja de comentarios, es un acto de honestidad contigo mismo. Y en un mundo construido sobre falsedades colectivas, cada acto de honestidad individual cuenta. Aquí, en La Verdad Interna, no damos respuestas fáciles. Exploramos la verdad interna de la existencia humana, la parte oscura que la sociedad prefiere ignorar, la parte profunda que la psicología positiva evita, porque no es vendible. Pero esa parte oscura y profunda es donde realmente vives. Es donde tus preguntas más honestas esperan sin respuestas reconfortantes. Es donde Schopenhauer todavía tiene razón después de 200 años. Y si has llegado hasta aquí, hasta el final de estos 30 minutos, ya sabes algo fundamental sobre ti, que prefieres la verdad incómoda a la mentira confortable, que valoras la profundidad sobre la superficialidad, que estás dispuesto a enfrentar la oscuridad interna en lugar de huir hacia la luz falsa de las ilusiones colectivas. Eso no te hace especial, pero te hace diferente. Y esa diferencia tiene un precio que ahora entiendes mejor. Bienvenido a La Verdad Interna, donde la filosofía y la psicología se encuentran en el lugar menos cómodo y más honesto de la experiencia humana. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando lo que otros prefieren ignorar.